En este video vamos a hablar sobre el derecho societario. Conceptos. El derecho societario es una rama especializada del derecho mercantil que se enfoca en regular todo el ciclo de vida de las sociedades, desde su creación hasta su extinción. Su objetivo principal es poder establecer normas para organizar entidades jurídicas que realicen actividades económicas con fines de lucro. En la parte de las bases legal, nosotros tenemos la Ley de Compañías, que está vigente desde 1964 y fue reformada hasta el año 2023. En esta Ley de Compañías define los tipos de sociedades, requisitos de constitución y también prohibiciones. También tenemos el Código de Comercio, en el cual específicamente regula los actos de comercio. También tenemos como base legal el Código Civil, el cual funciona como norma supletoria para aspectos no previstos en leyes mercantiles. Igualmente también tenemos la Ley de Emprendimiento e Innovación, el cual introduce las sociedades por acciones simplificadas, que son ideales para emprendimientos. En este momento vamos a hablar sobre la persona jurídica, el cual es un ente ficticio creado por la ley para poder realizar actividades económicas con fines de lucro. La sociedad, en cambio, es una asociación de dos o más personas o una sola empresas unipersonales para poder lograr un objetivo común, que generalmente es económico. Los elementos para la validez de un contrato son los siguientes. 1. Capacidad legal. 2. Consentimiento voluntario. 3. Objeto lícito. Y por último, la causa lícita. Tipos de compañías en el Ecuador. Según el artículo 2 de la Ley de Compañías, las sociedades reconocidas en nuestro país son de nombre colectivo, en comandita simple y dividida por acciones, de responsabilidad limitada, anónima, de economía mixta y por último las SAS, que son sociedades por acciones simplificadas. Las prohibiciones y sus sanciones y su relación con otra normativa. En la parte del artículo número 3 de la Ley de Compañía nos dice las prohibiciones, en el cual nos dice que se prohíbe la formación y funcionamiento de sociedades mercantiles contrarias a la Constitución y a la ley, de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación y de las que no tengan una esencia económica. Esto podemos ver que está relacionado con las prohibiciones en el artículo 370 de la asociación ilícita, que nos dice cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, son sancionadas con pena privativa de libertad de menos de 5 años. Cada una de ellas será sancionada por el solo hecho de la asociación, con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Esto igual contenido en el COIP. También está relacionada con el artículo 186, la estafa, que nos dice que la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí mismo o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Igualmente está relacionado con el artículo número 301 del contrabando, que nos dice que la persona que para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general realice uno más de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, multa de estas 6 veces el valor en aduana de la mercancía y el decomiso de los bienes, medios o instrumentos para la comisión del delito. También está relacionado con el artículo 309, la delincuencia organizada, el cual nos dice que la persona que mediante acuerdo o concentración forme un grupo estructurado de 3 o más personas que de manera permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejercen el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos, serán sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años que tengan como objeto final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material.
En este momento vamos a ver el domicilio de una compañía. El artículo 4 de la Ley de Compañías nos dice que el domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la misma. La importancia es que determina dónde se realizan las notificaciones judiciales y citaciones. También son base para auditorías y controles de la Superintendencia de Compañías, además de los documentos contables que deben reposar en el domicilio registrado. Para el cambio de domicilio se requiere una reforma estatutaria, que es una modificación del contrato social, y debe notificarse al SRI, a la Superintendencia de Compañías, a la Agencia Nacional de Tránsito si aplica, a las instituciones financieras, es decir, a todos los organismos de control. Riesgos de incumplimiento. Hay multas, sanciones administrativas, también se puede considerar como defraudación tributaria si el domicilio es falso o no coincide con la operación real. El artículo 5 de la Ley de Compañías nos dice que toda compañía que se constituye en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del territorio nacional. El artículo 6 nos habla del apoderado. Compañía nacional o extranjera que negocie o contraiga obligaciones en el Ecuador debe tener un apoderado o representante legal dentro del territorio nacional. ¿Cuáles son las funciones del apoderado? Es poder actuar como representante legal de la compañía ante instituciones ecuatorianas, firmar documentos y tomar decisiones en nombre de la empresa. Requisitos para las compañías extranjeras. El poder que designa al apoderado debe estar apostillado, validado internacionalmente si se emite en el extranjero. Un ejemplo puede ser un documento notariado en China. Requiere una apostilla de la embajada o consulado para poder ser validado en nuestro país. Curador dativo. El artículo 9 de la Ley de Compañías nos menciona que las compañías u otras personas jurídicas que contrajeren en el Ecuador obligaciones que deban cumplirse en la República y no tuvieran quien les represente, serán consideradas como el deudor que se oculta y podrán ser representadas por un curador dativo conforme al artículo 512 del Código Civil. ¿Y qué nos dice este artículo? Nos dice que la curaduría de los derechos del ausente expira a su regreso o por el hecho de hacerse cargo de sus negocios un procurador general debidamente constituido o a consecuencia de su fallecimiento o por el decreto que, en el caso de desaparecimiento, conceda la posesión provisional. ¿Cuáles son las funciones del curador? Las funciones son velar por los intereses de la compañía en procesos judiciales, administrar bienes o cumplir obligaciones pendientes, pagar deudas a los trabajadores o también a los acreedores, garantizar que se siga el debido proceso, es decir, evitar perjuicios a terceros. Hay que tener en cuenta que un juez puede nombrar un curador judicial para poder actuar en nombre de la compañía. Eso ha sido todo. Muchas gracias.